La necesidad de acortar distancias entre Galicia y la meseta es una constante histórica siempre de actualidad. Las dificultades orográficas, económicas, políticas para lograrlo, también. Ejemplos hay, pero ninguno que haya sido, ni que quizás vaya a ser nunca, tan complejo como el de la construcción del ferrocarril del sur. Este constituyó un desafío para la ingeniería y para una numerosa mano de obra frente a una geografía violenta en momentos históricos convulsos. Por esos raíles transcurre parte de nuestra historia que este documental quiere resaltar. Es también un reconocimiento a las personas que la vivieron directamente, a los que murieron en la vía o al pie de ella, a los vivos y a los muertos. Como eu non sabía, os homes todos como eu non sabía. Non se sabía de que morrían. Sabíase que morrían, que decían que morrían do mal da vía. Aquilo era unha esclavitud que hoxe non habería quen a poder aturar ningún ser humano. As cousas de antiguas son moi malas de contar, porque se acordan de calamidades que se pasaron, e malas comidas, e moitas cousas malas. Aquilo foi como unha revolución. É moito medo porque empezaba a circular a voz de que ven mordaría, que ven mordaría. Tiene que salvar difíciles etapas de montaña, con un tercio de su recorrido bajo tierra. Un tren como este estrena en 1957 uno de los trayectos de ferrocarril más duros de la península. En algunos tramos, el tránsito subterráneo se eleva al 60%. Entonces es tan abundante y rápida la sucesión de túneles que fácilmente el viajero pierde la cuenta si intenta enumerarlos. Es el trayecto Puebla de Sanabria-Ourense. Construir los 140 kilómetros de este recorrido endiablado por la parte sur del gran macizo de Manzaneda representa en su tiempo una obra faraónica en trabajo, dinero y años. Conduce la máquina que recrea este viaje Buenaventura Durruti Santos, sobrino del histórico dirigente anarquista muerto en la Guerra Civil. El tío Durruti también había sido ferroviario antes de que decidiera empeñar su vida en pos de una revolución libertaria. Esta es una de las últimas líneas de tren abiertas en España. Su construcción, con un plazo de terminación previsto de 5 años, acaba pasando por 2 dictaduras, una república y una guerra civil. Finalmente hacen falta casi 30 años de obras y el trabajo de más de 15.000 hombres. Varias generaciones de obreros, los llamados carrilanos, protagonizan sin saberlo la más trascendental obra de ingeniería que hasta entonces había visto Galicia. Esta es la historia del esfuerzo no valorado de esos hombres, de los pocos que viven y de los muchos que murieron, víctimas de accidentes y enfermedades derivadas de los duros trabajos en esta línea de ferrocarril. Personas con nombres que no cuentan para la historia oficial, escritas solo con inauguraciones.
Este es el expediente de estudio de la línea de ferrocarril Zamora-La Coruña del año 1926. Estos y otros cientos de planos se fueron realizando durante los 30 años que duró la construcción de la línea ferroviaria. Evidentemente, la realización de la línea pasó por múltiples avatares. Este ferrocarril de Zamora-La Coruña, que es el que pasa por Ourense, se incluía en todos los planes ferroviarios españoles, pero la realización al final quedaba postergada. Ya a mediados del siglo XIX, en los inicios del ferrocarril en España, se proyecta una línea que una Madrid con el puerto de Vigo. Partiría de Medina del Campo, ya conectada con la capital, y enlazaría con Zamora, Ourense y Vigo. Primero se construye, y muy fácilmente, sobre un terreno llano el tramo Medina-Zamora. Pero sobre la prolongación de la línea desde Zamora, una comisión de ingenieros dice lo siguiente, refiriéndose a la zona Puebla de Sanabria-Ourense. En la línea de Zamora-Ourense hay que vencer dificultades enormísimas. Atraviesa una comarca donde no se encuentra una sola población que llegue a 2000 almas. No merece la pena la construcción de esos kilómetros, que quizás serán los más difíciles de España. Este informe, a modo de sentencia condenatoria, pesará como una losa sobre el proyecto Zamora-Ourense, que queda aplazado sine die. Sí se termina mientras Ourense-Vigo. ...50 años más tarde, verano de 1927. Aquí vemos a Primo de Rivera en el balneario de Mondariz, tomando las aguas. Su gobierno acaba de decidir el tendido de nuevos ferrocarriles. Recobra actualidad como una asignatura pendiente el Zamora-Ourense y se incluye en el llamado Plan Preferente de Urgente Construcción. Ahora parece pues que por fin va a realizarse. El Zamora-Ourense se va a prolongar hasta Santiago y a Coruña. Es la obra más importante y costosa del nuevo plan de ferrocarriles. Pero lo de preferente y urgente no será una ironía más. De hecho, la mala sombra que se cierne sobre esta línea ferroviaria no tarda en reaparecer. Aquí nesta curva foi onde se matou un ingeniero España. Era de noite, e viñan da Gudiña dun banquete, e dixo ao chofer, deixame o volante que vou conducindo eu. O chegar aquí ativocouse. En vez de frenar, acelerou. Dixo o chofer, que hizo don José? Dice, sálvese quen pueda. E marchou para baixo, e deu a chimpa, e ali ainda quedou nuns minutos movendo un poquinho as pernas, pero expirou enseguida. El ingeniero era José Fernández España, ingeniero jefe de las obras del ferrocarril Zamora-Ourense-Coruña. Su muerte conmociona a su ciudad natal, a Coruña, a la empresa constructora del ferrocarril y a los pueblos por los que va a discurrir esa línea. A raíz del accidente, uno de los primeros de tráfico registrados en Galicia, esta curva se conoce como la curva del ingeniero. Las obras del ferrocarril de preferente y urgente construcción aún no han comenzado y ya tienen el primer mártir. Las mayores sorpresas y dificultades, sin embargo, están por llegar. Los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia viajan en 1927 hasta A Coruña. Vienen para inaugurar las obras que por fin comienzan y lo hacen a buen ritmo, empleando a unos 15.000 obreros. Tienen un presupuesto de 350 millones de pesetas de la época para el trayecto completo Zamora a Coruña. La mitad de ese dinero
lo absorberá nuestro tramo Puebla de Sanabria-Ourense. En él estamos. Nos vamos a adentrar en el túnel de ferrocarril más largo de la península, el de Padornelo. 6 kilómetros de oscuridad. Es el número 19 de la línea, pero aún hoy también se le conoce como el 12, su antiguo número de obra. Túnel 12, túnel 12, túnel de la Boca Negra, la perdición de los hombres de la juventud gallega. Este túnel tardó 25 años en terminarse. Se empezó en el año 1928 y se terminó en el 1954. Aquí trabajó mi abuelo, mi padre y yo. Y era tan largo que cuando íbamos a la boca de allá eran 6 kilómetros más que teníamos que andar y después desandarlos a la vuelta. Túnel 12, túnel 12, túnel de mucha largura, que a más de 4.000 hombres tú le has dado sepultura. Es tan largo que deciden abrir un pozo de 240 metros de profundidad desde el exterior de la montaña. Ese pozo permite atacar simultáneamente el túnel por varios frentes. Hoy se guarda como pieza de museo la piqueta con la que se golpeó para unir las dos entradas de este inmenso túnel. Dice la placa dorada que esa unión se produjo el 12 de diciembre de 1939, año de la victoria. Los enormes esfuerzos que requiere Padornelo llevan a crear expresamente un pueblo, Campamento de Santa Bárbara. Acoge las oficinas y talleres de la empresa constructora. Tiene escuela, iglesia, casa cuartel de la Guardia Civil, fonda, enfermería. Servicios que son todo un lujo para la mayoría de otros pueblos de la época. Por algo la inauguración de este pueblo, lleno ese día de autoridades, se festejó con un ágape preparado por el prestigioso Ritz de Madrid y servido por camareros del mismo hotel. Un pueblo pues mejor que Requejo, porque tenía luz eléctrica, lo cual Requejo no la tenía porque el alcalde dijo que se espantaban las vacas y ponían la luz. Hoy Santa Bárbara no existe. Como queriendo borrar malas memorias, se derruye completamente al finalizar los trabajos de Padornelo, un interminable agujero que durante 25 años engulle innumerables recursos materiales y vidas humanas. Túnel 12, túnel 12, túnel de mucha largura, que a más de 4.000 hombres tú le has dado sepultura. Había muitísima xente traballando, xente da zona e tamén da fora. Aquilo foi como unha revolución, porque naqueles sitios nunca se oíra nada de política ni sindicatos. Entonces empezan a reclamar a Dios. La proclamación de la República en abril de 1931 es muy bien recibida por un activo movimiento obrero. Este, sin embargo, pronto tendrá problemas con el nuevo gobierno. El socialista Indalecio Prieto no considera rentable el ferrocarril Zamora a Coruña. Como ministro de Hacienda, toma las medidas más impopulares para las obras ya iniciadas en esa línea. No lo olvidéis, la dictadura de Primo de Rivera con su alegre despilfarro aprobó obras producto de la fantasía y ha endeudado la economía española. Ahora hay que cerrar esa herida. Ni una peseta más para ferrocarriles. Las obras del ferrocarril gallego, que en estos momentos ocupan a unos 12.000 obreros, son paralizadas por el gobierno.
La medida desencadena un largo y duro conflicto. Se inician protestas de anarquistas y comunistas, y los carrilanos asaltan el ayuntamiento de Vilar de Barrio y un polvorín de los túneles. Se dirigen a Berín y paralizan la villa. Moito medo porque empezaba a circular a voz de que veñen os da vía, e claro, a xente enseguida cerrase nas casas, portas e ventanas, e claro, o follón era grande, porque viñan con petardos, con dinamita, armados con escopetas e con pistolas, había disparos ao aire. Se corría, que vais a Guardavía, que vais a Guardavía. Temor, eran temibles, porque venían mal dirigidos y mal aleccionados a armar bronca y a inutilizar los negocios y tal. Y los que teníamos un poco de nombre y tal, teníamos más miedo. Según la responsabilidad que tenías, así te entraba el miedo. Porque un limpiabotas no le daba miedo, pero a los que teníamos responsabilidades, sí. Vimos que a Guardia Civil vamos apaleando a todos os obreros, que dicía, somos da vía. E ven que están apaleando a un obrero, entonces sale o meu cuñado, que era tipógrafo, e sale en defensa. E naquilo vimos que lle diron 2 culatazos ao meu cuñado, además era... Vamos, aquilo impuñía. Entonces a miña irmá saliu en defensa del e puxolle, entonces é cando lle pon, bueno, eu creo que hasta lle chamou bandido, e hubo palabras. Entonces poñenlle o fusil, ponllo a cara a miña irmá. E a miña irmá tuvo un arranque que colleulle o fusil e tiroullo. Eso foi así. La tensión del momento provoca que la Guardia Civil detenga en la entrada a Galicia por Sanabria a un grupo de jóvenes con acento andaluz que viajan en varios automóviles. Sospecha que vienen para intensificar aún más las protestas ferroviarias gallegas. Se confirma que se trata de un malentendido. Son en realidad los jugadores del Betis Balompié, líder de la segunda división, que viajan a Vigo para enfrentarse al Celta en partido de Liga y no unos infiltrados agitadores comunistas. En Ourense hay las manifestaciones más duras e incluso corre la sangre. Aquí en Ourense os obreiros manifestáronse un tanto violentamente, trataron de facer do daño apedreando os escaparates, as casas de xente rica, determinados individuos de certas tendencias políticas. Eu, con un amigo, pois estábamos surtindo de ferramentas de combate, pedras, cantazos, nun checo, unha especie de gabardina que era do amigo. Viñámoslle a entregar aquí para que atacasen a Guardia Civil. A nos parecíamos que era un servicio que facíamos á comunidade. A Guardia Civil de Cabalo disparou sobre os individuos que eles vían rebeldes que os atacaban con pedras, e entre eles mataron a un rapaz estudiante. Toda la provincia de Ourense vive una semana de huelga general y dimiten corporaciones locales y diputados. La respuesta inesperada del gobierno es que el ferrocarril gallego lo paguen y construyan los ayuntamientos y las diputaciones. El ministro Casares Quiroga, gallego, se desentiende de este sorprendente plan. Alega que no pudo asistir al Consejo de Gobierno en que se aprobó porque dice: he estado 3 días enfermo en cama sufriendo de ántrax. La llegada de la guerra civil empeora las cosas aún más y los trabajos quedan bajo mínimos.
los carrilanos, destacados políticamente, pasan a la acción contra el levantamiento militar. Aquí en Lubián había moitos obreros e tiñan sindicato, entonces ordenaron de ir ao campamento Santa Bárbara a asaltar o cuartel da Guardia Civil. Tamén foi o Vicente, que era afillado de miña mamá. E dice lá a miña mamá: "A donde vas, Vicente? Que iréis a facer hoxe?" E dice: "Madriña, hoxe vamos a facer a nosa." E foi o primeiro que mataron. Nos tiñamos 5 obreros de peóis en casa. E entón, cando foi que marcharon a asaltar o campamento de Santa Bárbara, pois, como mataron a un dos que foron de aquí, entón escaparon todos a desbandada. Aquela noite marcharonse todos de por aquí. E a nós, pois, non nos pagaron nada do alquiler. Mas un deles estaba cunha pulmonía na cama e viñeron os falangistas de Puebla e fixeron levantar da cama, pois fixeronle comer parte da corbata, que tiña unha fouce e o martillo pintada a corbata. E simplemente por eso, pois marcharon co el e mataron para aí para camiño de Zamora. Viñan os dos sindicatos con escopetas e paus para dicindo que había que ir á revolución. En unha ocasión daquelo dixo, o rapaz pediu a palabra, dice: "Compañero presidente, es para decirlle que o cura do meu pueblo é fascista e pistolero e hai que matalo." El primer consejo de guerra que se celebra en Ourense juzga a 8 carrilanos por sedición. 7 son condenados a cadena perpetua y 1 a muerte. Acaba la guerra, y el nuevo régimen demuestra también en estas obras sus modos. Por supuesto, desaparecen las reclamaciones laborales y a mayores surgen inesperados compañeros de trabajo, presos políticos. En 1940 se establecen en la zona del Padornelo 2 destacamentos penales para la construcción de los túneles en esos kilómetros diabólicos. Duermen en barracones como este, construidos por ellos mismos. Eran presos políticos. E a xente estudiada, a mitad deles. Fíjese usted a un médico que le meten un pico nunha maza, ou sea, un pico nunha pala na mão, que le parece? Ou a un abogado, ou a un periodista, ou a un xente desta con carrera, que había moitos con carrera, ojo. Personas inteligentes. Como non eran como nós, ni moito menos, eran xente guapa. Esta línea do ferrocarril aquí fíxose como no oeste americano a Unión Pacífica, solamente que aquí nós os galegos fixemos o papel que fixeron ali os chinos, é dicir, traballar como a negros. Botábamos 2 horas de camiño, dúas para hasta chegar ao traballo e 2 de volta. No relevo da tarde, da noite, se non había escombros unhas veces, que faltaba escombros, non había luz para barrenar, esperábase ali ás veces 1 hora hasta 2. Volvíamos outra vez para casa sin ganar nada. O viaxe, moitas veces cando era no inverno, había que levar un paraguas porque chovía, nevaba e mollábaste. E tiñas que estar 8 horas despois xa dentro do túnel, barrenando a polvo. Estos túneles guardan historias de muertes, de salvados de la muerte por los pelos, de imprudencias y de miedos. Hay un túnel de mal paso, qué túnel más desgraciado. En él se mató un obrero quedando allí destrozado. Otro obrero así decía: si también me mato aquí,
dirá mi novia con pena que será hora de mí. Unha vez houve un derrumbamiento, un señor quedou presionado por as pernas, entonces claro, non daban quitado, corría o riesgo de que se ira desprendendo, quedaran todos ali presionados, entón o señor gritaba, dice, por Dios, cortaime as pernas e sacaime daqui, non me deixedes. Logo, un pouco neste mesmo túnel, pero máis arriba, hacia os Muiños, outro parecidísimo. Metían as mechas encendidas, cando neste xa sale o primeiro barreno, podemos nos refugiar nos laterales, e despois debíamos pasar por diante nós pedras de 40-50 kilos volando por o aire. Caí, levanteime, vin que tiña esta muñeca montada, isto e aquí encima da muñeca. Fixen así, para levar algo ao seu sitio, e así quedou. Quedou isto mal colocado. Nunha ocasión íbamos nun camión e o chofer era un borracho, levantou o basculante e houve unha fractura de brazos. E lastimáronse moitos. Despois xa noutra, o mesmo chofer iba con 96 homes, puxos a orinar e deixou o coche solo, e morreu un, e ferímonos moitos. E cada un creo se puxo a conta porque o seguro non respondía. Medidas de seguridade? Medidas de seguridade ninguna. Tanto é así que eu con 12 anos que andaba de pinche, manejaba os pistós, a dinamita, a gasolina, que incluso tiña na casa a dinamita para volar o pueblo, se quixera. Escondía na parede, a parede tamén, a casa era bella, e metía entre as paredes. E depois, cando vin fun a mil e cando vin estaba toda tapada xa. Xa de rangellanos non había buratos, nin sabía onde quedaba. En medio de este túnel hay una fuente con agua, sangre de esta buena gente que atraviesa las montañas. Nos dirigimos al túnel de Ocorno, un túnel con historia propia. Nos recibe con dos bocas de entrada, cuando lo normal sería una sola. Sus 2,5 kilómetros de longitud son los más difíciles de construir de toda la línea ferroviaria. ¿Motivo? Aquí el terreno parece ser enemigo del hormigón e impide que éste frague. Meteuselle tanto cemento que incluso tuvemos que importar cemento de Polonia, de hecho un barco completo en unha ocasión de 15.000 toneladas, que o transportamos desde Coruña hasta o lugar hasta a zona esa, con trenes e camións, enlledouse en tal cantidad para colmatar todas as fisuras da montaña que incluso se nos escapou a inyección, a lechada ao río, e incluso matamos as troitas do río, o cual nos costou unha sanción importante en aquel tempo. Al no encontrar los ingenieros solución ante la perseverancia del túnel por derrumbarse, deciden entonces lo que no ha sido necesario en toda la línea: construir en vez de una, 2 bóvedas. Una nunca llegará a terminarse. El terreno del túnel de Ocorno no es la única dificultad. Faltan caminos y carreteras, y para subir los materiales hay que instalar cables teleféricos. Los vecinos de la aldea de Toro, que corona el túnel, tienen así un recurso para salvar su incomunicación. Los obreros viven en casas viejas arrendadas o en barracones de la empresa. Dormíamos todos nun barracón, 60 ou 70 homes, unhas veces había máis, outras veces había menos. Dabanche unha colchoneta cun dormanta, non había sábana, nin había nada. E as colchonetas cheas de xesta, eran rellenadas con xesta. E a mañá, cando te levantabas, aparecían nas espaldas cun tatuaje moi bonito, marcado.
das xestas. Todo cheo de ratos. Dunha vez pasoulle un rato por a cara e dice así, debemos dar na neve que levamos ver fríos. Piojos y ladillas son también otra amenaza para la vida de los obreros en los barracones. Había chinches a mazo, a chinche, as ladillas teño contado casos de chavalas que iban a bailar, en pleno baile, pois nas cejas, se te fijabas ben, había algunha que hasta nas cejas tiña ladillas. A ladilla é como o carracho, plantase no medio do pelo, e vese a parte do cubo salida para fora. Un día de sol, un domingo, que estaban parados, decidiron entrarlle a saco ás ladillas, e decidiron raparse as partes de vello do pubis, po cual sacaron unhas cuchillas de afeitar daquelas palmeras que había, afiáronas nuns vasos, e empezaron a rascar máis que a cortar, a rascarse as partes. E despois, para acabar coas ladillas, frotarse esas partes con queroseno, que eran o que tiñan para os candiles. E cando se empezaron a frotar, pois baixaban a rolos polo medio das pedras para baixo e a metelo cunha agua, porque ardían, vamos. A cura foi radical. Non se ganaba para o pan que se comía. Que vin dalo unha vez me dixo o capataz Manuel, se vendes a merenda, faz máis cuartos que vir traballar. E eu digo, sí, de acordo, vendo a merenda, pero despois, que lle pasa ao meu estómago? Se non como morro. Eu son dichoso dende que me casei, porque collí unha muller que era unha virgen para mí. Eu antes pasei moi mal, e quería moi mal. Eu ainda marchei á guerra, que era 30 e tantos meses, e meu pai que estaba chorando por min, que era o único que lle daba algo de vivir. Era o único que traballaba, que ganaba 5 duros na vía para comermos e criar os irmãos. Que lle parece? Aquilo era unha esclavitud que hoxe non habería quen a poder aturar ningún ser humano. A esclavitud que pasamos nós entonces. Para min foron os máis malos da vida. Os máis malos anos que pasei na miña vida foron aqueles anos. Trabajando con los martillos se hacía tantísimo polvo que no se veían unos a otros. Se salían hasta con un dedo de polvo en la cara. Algunos se caían, se mareaban, se tenían que auxiliar unos a otros. Eu andaba de caballista. E eu via que tiña que quitarlos todos os días, 2 ou 3 homens no alto do bajón dos escombros para fora. Cago na flor. E un día tamén fun eu, dixen, pois a ver, hostia, a pouco máis non chego a casa. Joder, tragaban polvo a mansalva, chupaban polvo como le daba a gana. E claro, a xente, hasta a ignorancia que tiñan, le gustaba salir así todos emurallados, porque dicían que ganaban máis que os outros obreros, os barrenistas. A xente ignorante, pois todos querían ser barrenistas. E para presumir o pueblo coas mulleres e coas mozas, pois viñan todos enfarelados coa aquela merda daquel polvo da pedra, que parecían verdadeiramente mineros. E despois veo o malo. Xa empezaron os bronques a atascarse de polvo, de borrallo, e non se sabía por que era de que viña eso. Isto foi un desastre. Así morreron os homes todos novos. Quedei eu, aquí neste pueblo, quedei eu de casualidade. Moitos. E ainda están morrendo, Mas si morense,
E cando entrei na oficina, le dicen, bueno, fai-me falta un papel cos días que tiña traballado. E foi claro, mirou, así que mirou os papeles, mirou así para min. E dixo, usted está vivo? Dixen, pois estou, porque se non estivera vivo non viña aquí. Dixo, imposible. Dixo, imposible. Os días que usted ten traballados na vía, imposible que estive vivo. Porque xa levaba morto, bueno, moitos. E dixen, pois estou. 7 anos, 6 meses e 15 días. Non se sabía de que morrían. Sabíase que morrían, que decían que morrían do mal da vía, pero nadie recibía nada, non pagaban nada. Dicían, mira, tal, morreu do mal da vía, pero todas as viudas non recibían unha peseta. Aquí se llamaba el pueblo del Requejo de las Viudas, porque hubo 60 viudas, todas jóvenes. Al desconocer la enfermedad que sufren los carrilanos, los tratamientos médicos son siempre aventurados. Muchas veces se combate como si fuera la contagiosa tuberculosis. E acórdome como se fora hoxe, tiña 5 anos. Meu pai estaba na cama, enfermo, entonces queríame enseñar a ler. E claro, non me quería deixar chegar a él. E para me enseñar a ler, pois tiña unha vara así grande, mellor 2 metros. Non sabe, porque ele tiña ainda medo a distancia que estaba, que ao mellor me iba a contagiar. E íbame enseñando así os renglós, así como decía, así onde íbamos, e así. Depois dicíalle, pero por que non pode ir aí onde a ti? E dice, pois porque non. Dicía, outras nenas van ao colo de seus pais, non, e eu non podía. Porque a mí non me colle no colo, meu pai. Entón, eso a mí facíame, e quedoume de verdad grabado. Foi duro, moi duro. Morían y no se no se sabía de que morían, porque no se sabía lo que era la silicosis. Silicosis. Pronunciar aún hoy esa palabra maldita en estas zonas del ferrocarril provoca un repentino asalto de los peores recuerdos de los trabajos en la vía. Houve aquí fulanos que cando o médico lle dixo que tiñan a silicosis, eu creo que ao cabo dun ano ou ano e medio, que morreron, ca pensión que colleron. Me cago en Diola, cando me dixo, puxome medio tolo. Xa nin quixen saber nada, nin quería ir ao médico, nin quería nada. Xa me cago, como sabía o que pasaba xa, porque xa vira que morreran moitos, deso dixen, pois a min que me queda. Dixen, bueno, pois, acabeime, para morrer cualquier día, como os outros. Porque ademais a moita estaba no pueblo. Meu pai tamén morreu deso, da silicosis. Tener el trabajo en el túnel al lado de casa. Lo que parece ser una ventaja, esconde en realidad una trampa letal. La silicosis hace estragos en los pueblos muy próximos a los túneles, porque al caminar poco, disminuye la posibilidad de expulsar de los pulmones el polvo mortífero. Como eu non sabía, os homes todos como eu non sabía. Eso non hai volta, aos túneles. Identificada la enfermedad y su origen, muchos carrilanos que han muerto del mal de la vía son desenterrados para certificar que la silicosis es la causa del fallecimiento y para que las familias puedan cobrar una pensión. Aquí en esta tumba está enterrado mi padre que murió de silicosis. Hubo que desenterrarlo por orden judicial y le hicieron la autopsia, porque había que
Pues una cosa que entonces se hacía de esa manera, había que sacarle las vísceras, los pulmones y eso para saber si tenía silicosis o no. Yo recuerdo de pequeño que veníamos a esta tapia a ver los desenterramientos que hacían a los cadáveres de la gente de aquí del pueblo. Entonces a nosotros nos echaban porque aquello olía tremendamente mal. Ya digo que chovía a base de ben. Cando nos chegamos xa tiñan a tumba aberta, pero claro, non se sacou hasta que chegou o xuez. E de coña decía eu, Abelardo, mira que ben huele. Despois de 5 días enterrado, naquela cantidad de lodo, de auga, de terra, estaba aquilo feito unha calamidade total, non se enteraban de nada. Era un pouco molesto eso, pero había que hacerlo. Claro, había que hacerlo porque para justificar tenía que desenterrarse el cadáver. Sí, y nos quedaron, para mi madre y para mí, 228 pesetas con 12 céntimos. El que trabaja en el túnel no tiene amor a la vida. Yo como también trabajo, no sé si me mataré. Llevo pena de mi novia, solita la dejaré. El trabajo en el túnel es una amenaza mortal. Sin embargo, también hay historias con un final feliz. Éramos novios e entonces él andaba co martillo nunhas trincheras aí no túnel e eu entereime e díxele, mira, ou te deixas o martillo ou nos deixamos nós, porque non quero que aos 2 días ou aos 2 meses, ou ao medio ano, ou cando sea, te pase o que le está pasando a todos. Claro, tú non querías que anduvera con martillo, que aquilo facía mal, e entón dixésteme que o deixaba o martillo ou me deixabas tú a mí. Entón eu, como te quería moito, pois tú deixaba o martillo. Claro, claro. E así foi, e ao pouco tempo casémonos, claro. Todos os que traballaron nos túneles morreron de silicosis. Meu marido a este non afectou nada, porque tuvo que marchar á guerra, que foi o que salvou. Historias de supervivientes, enfermos y muertos. Las obras de la vía van acercándose por fin a su terminación, 30 años después de haber comenzado. Espero del alto espíritu patriótico de todo el vecindario se adhiera con entusiasmo al recibimiento de su excelencia el jefe del Estado. El lunes 1 de julio, ventanas y balcones estarán engalanados. Todas las calles deberán estar barridas, haciéndolo cada vecino frente a su portal. Para poder asistir al recibimiento, se cerrarán todos los establecimientos. Puebla de Sanabria, 28 de junio de 1957. El alcalde.
Para inaugurar el tramo ferroviario Puebla de Sanabria-Orense, penúltimo de la línea Zamora-Orense-La Coruña, a la primera de las localidades citadas llega su excelencia el jefe del Estado, que es recibido con cariñosas muestras de adhesión. Os alcaldes, os curas, invitaron aos paisanos a que foran á estación a presenciar a chegada de Franco. A xente subía en autobuses, subía en camións, a pé e inclusive subía en burro. Isto coincidía en un luns que, claro, foi declarado como quen di día de festa. Foi todo un acontecimiento. E cando chegaba Franco ás estacións, berraban por os altavoces: «Vive el mejor caudillo del mundo!». Cando Franco inaugurou a vía, eu subí a campo de Becerros con unha cámara e isto foi o que gravei. A xente iba contenta, primeiro porque non lle costaba cartos. O caso era ir e ver e pasar unha boa tarde, aplaudir, merendar, beber, todo lo gratis. E segundo porque iban a ver daquela Franco, que era o que mandaba, e a súa muller, que tamén mandaba. Foi todo un acontecimiento. En todas as estacións do ferrocarril dábanlle flores á muller de Franco. Eu tería sobre 8 ou 9 anos cando me eligiu o cura para darlle un ramiño collido do campo. Eu puxome moi nerviosa, levei como 2 semanas sin poder dormir. Para min aquelo era un acontecimiento grandioso, como unha cousa do outro mundo. Imagínate, ver a Franco e a muller en persona. Chegou o día e subín ao vagón a darlle un beixo e o ramo das flores. E que me chamou moitísimo a atención foi un collar de perlas que levaba. É que chamoume máis a atención o collar que a muller de Franco. El convoy llega a Orense y Franco con su esposa y los ministros de Obras Públicas y Agricultura y otras autoridades reciben el homenaje popular. Aquí na Alameda de Ourense había unha morea de xente para recibir o caudillo. Nos viñamos aquí todas as tardes, un grupo de amigos, a falar dos nosos sonetos e nesto Víctor Campio fixouse nunha enorme pancarta. Efectivamente, a pancarta era enorme e dicía: Franco nos enlazó. Recordo que nós comentamos humorísticamente a frase porque tiña un dobre sentido. Franco nos echou o lazo. Decidimos abandonar a concentración, pero nese momento notamos que un policía vestido de paisano nos seguía. O policía preguntounos: a donde van ustedes? E contestoulle algún: vamos a dar un paseo. Entón el dixo: teñen que volver a escoitar o discurso do caudillo e despois poderán seguir dando paseo. El jefe del Estado se dirige a pie al edificio de la Diputación Provincial, rubricándose así una brillante jornada constructiva de España y del régimen.
Claro, me toca no lobo, que son porquería dos gatos. Aquí donde ahora suena la gaita, hubo desde el inicio de las obras del ferrocarril barracones de madera que albergaban a un centenar de carrilanos. Los atendía la familia de Carmen y Ángel. Hoy ellos son los únicos vecinos del lugar. Aquello eran otros tiempos. Como non había relós, pois os irmãos deste tiñan que salir por aí que adiante a traballar. Miña sogra, ao sentir o galo, pois chamábos. Entonces, pois claro, os galos cantan cando lle parece. Sería a 1 ou as 2 da mañá, chamou aos fillos, que marchasen que era horas. Marcharon por aí que adiante, e como era tan de noite, había moitos lobos. Auleaban os lobos, todo por aí que postos lumbeiros, auleaban os lobos. E eles marcharon andando cara a Udiña, pero como era tan de noite, había unha vagoneta de sacar os combros dos túneis para ir na boca da lá dese túnel. Entón, para ali, colleron medo e deronlle volta á vagoneta e meteronse debaixo da vagoneta. E logo, ao ser día, arrancaron para o traballo, porque lle tiñan medo aos lobos. Carmen y Ángel no se marcharán de momento de esta montaña. Les da salud y desde luego un innegable sentido del humor. Os 2 solos aí que vivimos, porque non temos pa onde ir. Nos para a residencia pégannos un purgante fuerte e ya está. Entón, pois así imos vivindo. Claro, un purgante bo. Claro, hoxe ainda estamos contentos porque ímonos movendo, ímos traballando por aí que algo para ir vivindo, e así. Eu considero-me feliz, porque eu anduve toda a vida por verme con unha muller solo no monte, agora estou noite e día. Claro. Tamén tocabas ben a gaita, agora non sabes tocar. Ai, para a gaita agora acostumbrei-me que me toquen. Oh, que carallo. La memoria es lo único que queda ahora de 30 años de trabajos y fatigas de más de 15.000 hombres que levantaron estaciones y abrieron túneles. 15.000 hombres de los pueblos próximos a la línea ferroviaria y no tan próximos. Gallegos del resto de Galicia, portugueses, andaluces, murcianos, mineros de Río Tinto, de la Unión. La memoria la reactivan en uno de los pueblos del ferrocarril, en Campo Becerros, muchos años después de aquella época de intensa actividad, que supuso una pasajera revolución social y económica para amplias zonas desoladas de montaña, con labriegos convertidos en asalariados, mujeres dando camas y comidas, casas arrendadas a familias enteras. Por vez primera, alguien recuerda el esfuerzo memorable de los carrilanos, de los vivos y de los muertos. ¿Y el futuro? Las cada vez menos almas que quedan en estas montañas, cada vez más solitarias, recuerdan, viendo lo que hoy parecen restos de una batalla, lo animados que estuvieron estos lugares durante unos años, y se activan los sueños. Eu ave vai pasar por aquí. E habrá que facer uns túneles novos para o ave.